La técnica de Cannizzaro. El método de Cannizzaro, desarrollado por el químico italiano Stanislao Cannizzaro en 1858, fue un avance crucial en la determinación de masas atómicas relativas, un problema fundamental en la química del siglo XIX. En ese periodo, la estequiometría y la relación entre las masas de los elementos en una reacción química eran mal comprendidas. El método de Cannizzaro se basa en la idea de que los gases a temperaturas y presiones conocidas ocupan volúmenes definidos, lo que permitió establecer la relación entre las masas de los elementos. La técnica de Cannizzaro se sostiene en A. Uso de la hipótesis de Avogadro. Cannizzaro respaldó la hipótesis de Avogadro, que sostiene que volúmenes iguales de gases, en las mismas condiciones de temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas. Esta hipótesis resultó fundamental para establecer conexiones entre las masas atómicas de distintos elementos. B. El hidrógeno como unidad relativa, dado que Cannizzaro también adoptó la hipótesis de los gases diatómicos de Avogadro, tenía la intención de que el hidrógeno gaseoso registrara una masa de 2 gramos. Así, el hidrógeno monoatómico se asignaría a una masa relativa de 1, siendo el elemento más ligero y sirviendo como referencia para las demás masas. Sin embargo, el hidrógeno solo alcanzó los 2 gramos a 1 atm y 0 grados centígrados cuando se completaron 22.41 litros. C. Uso del volumen 22.41 litros. Una vez establecido el volumen estándar donde el hidrógeno gaseoso pesa 2 y el hidrógeno monoatómico pesa 1. Se aplicó el mismo procedimiento para determinar los pesos de otros elementos. De esta manera, el oxígeno gaseoso registró un peso de 32 y consecuentemente, el monoatómico registró 16. De manera similar, el cloro gaseoso registró 71 y su forma monoatómica registró 35.5. Y así sucesivamente para otros elementos gaseosos. Modelo matemático. El método de Cannizzaro allanó el camino para la determinación más precisa de las masas atómicas y la formulación de la tabla periódica de los elementos. Su trabajo ayudó a establecer las bases de la estequiometría moderna y la química, y su contribución fue de gran importancia para la química del siglo XIX. Aunque Cannizzaro no disponía de nuestro moderno sistema de parámetros matemáticos, el propósito de este curso es transformar la narración anterior en una fórmula que nos habilite para calcular la masa molar. Esta masa molar representa el valor de los pesos atómicos expresados en unidades de gramos sobre mol. Miremos la demostración. A partir de la ecuación de estado, encuentre un modelo matemático que describa la técnica de Cannizzaro. Entonces, aquí tenemos la ecuación de estado, pero también tenemos otras 3 ecuaciones. La segunda y la cuarta son ecuaciones que vimos cuando vimos la lección sobre la segunda ley de Avogadro. Y aquí tenemos también la definición de densidad, porque el objetivo final de este procedimiento es obtener ecuaciones que nos permitan calcular la masa molar de una sustancia en términos de la densidad. Establecido esto, comencemos. En el primer paso, lo que voy a hacer es combinar la ecuación de estado con la definición de masa molar, de forma tal que reemplace la cantidad de sustancia por el cociente de masa sobre la masa molar. En el segundo paso, lo que vamos a hacer es despejar la masa molar y pasar el volumen a dividir. Entonces paso la masa molar a multiplicar, paso el volumen a dividir y también paso la presión a dividir. Con lo cual obtengo una forma para calcular la masa molar.
Observe que este término de acá, masa sobre volumen, es esta masa sobre volumen. Por lo tanto, podemos reemplazar con la densidad. Así que en el siguiente paso vamos a combinar esas dos expresiones. En consecuencia, la masa molar va a ser igual a la densidad por la constante de los gases ideales por la temperatura y la presión. Esta ecuación, de hecho, podría representar la técnica de Cannizzaro, pero para cualquier condición de presión y temperatura, por lo que es una forma bastante más general que la que estamos buscando. Pero dado que Cannizzaro utilizó una expresión a presión y temperatura constante, lo que vamos a hacer es analizar este producto. El producto de R por T sobre P es este mismo y por lo tanto se puede reemplazar con el volumen molar. Por lo tanto, en el último paso podemos combinar esas dos ecuaciones. Por lo tanto, reemplazo este producto por volumen molar. Y organizo la ecuación de manera elegante porque volumen molar es la constante. Y las constantes generalmente se ubican a la izquierda. Con lo cual obtengo la fórmula que pretendíamos obtener. Esta segunda forma de calcular la masa molar sí representa de una mejor manera la técnica de Cannizzaro, porque tendríamos el cálculo de la densidad y el volumen molar para obtener la masa molar. Si despejamos la masa molar de sus unidades gramos sobre mol, obtenemos las masas relativas, también conocidas como pesos atómicos de las tablas periódicas, siempre y cuando dividamos entre 2 la masa molar obtenida de un gas diatómico. Ahora bien, la densidad que se encuentra en la segunda ecuación es más restringida porque es una densidad estándar, así que vamos a colocarle un simbolito que represente que es una densidad estándar. La densidad estándar a presión de una atmósfera y temperatura de 0 grados Celsius, mientras que la densidad en la ecuación más general puede ocurrir a cualquier condición de presión y temperatura, por lo que la encerrada en el cuadrito azul es más general. Así, llegamos a la conclusión de que la masa molar es el resultado de multiplicar la densidad por el volumen molar. Bajo condiciones normales, la densidad debería ser la densidad estándar, y el volumen molar ser su valor estándar de 22.41 litros sobre mol de gas. La densidad estándar de un gas se refiere a la densidad de ese gas en condiciones normales, Cn, que son 0 grados centígrados, 273.15 K, y una atmósfera, 101.3 kPa, de presión. En estas condiciones, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de aproximadamente 22.41 litros. La densidad estándar de un gas se expresa en gramos sobre litro, G/L, o kilogramos sobre metro cúbico, kg/M superíndice 3, a condiciones normales. A continuación, te proporciono las densidades estándar para algunos gases elementales, el dióxido de carbono, CO2, en gramos sobre litro. Hidrógeno, 0.0899, helio, 0.179, nitrógeno, 1.250, oxígeno, 1.429, flúor, 1.696, cloro, 3.213, neón, 0.900, argón, 1.784, criptón, 3.733, xenón, 5.894. En el caso del dióxido de carbono, CO2, su densidad estándar es de alrededor de 1.977 a condiciones normales. Estas densidades son útiles para realizar cálculos estequiométricos y para comparar las masas de diferentes sustancias gaseosas bajo condiciones estándar. Miremos algunos ejercicios triviales. Nos piden calcular el peso atómico del nitrógeno atómico empleando la densidad del nitrógeno molecular 1.250 gramos sobre litro. Para ello vamos a emplear la ecuación de cálculo de la masa molar según la técnica de Cannizzaro que demostramos en videos anteriores.
¿Qué sería esta expresión? La masa molar, en ese caso del nitrógeno molecular, va a ser igual al volumen molar por la densidad estándar, que en ese caso es 1.250 gramos sobre litro. Como ya está despejada y lista para emplearse, lo primero que, lo que vamos a hacer es hacer el cálculo, teniendo en cuenta que lo que estamos calculando en este caso, este J, es el nitrógeno molecular, que según la hipótesis de Avogadro es el nitrógeno diatómico, no el monoatómico. Establecido eso, ahora sí reemplacemos. Volumen molar, constante conocida, 22.41 litros sobre mol, por la densidad estándar, 1.250 gramos sobre litro. En el análisis dimensional obtendremos lo siguiente. Litro que multiplica y litro que divide se cancelan. Las únicas unidades que permanecen son gramo multiplicando, mol dividiendo. Y gramo sobre mol son unidades de masa molar. Así que dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. Ahora vamos a asumir que no tenemos calculadora, así que voy a resolver eso por aproximaciones de Fermi. Voy a bajar el 22.41 a 22 y voy a asumir el 1.250 a 1.3. Por lo tanto, simplemente es resolver esta multiplicación. Entonces será 3 por 2, 6, 3 por 2, 6. Sería 66 si esto fuera un 3, pero como es 0.3, entonces es 6.6. Y 1 por 22, pues es 22. Bajo el 6 y 2 es un 8, y bajo el 2. Entonces, el resultado por aproximaciones de Fermi me dio aproximadamente 28.6, que podríamos redondear a casi 29. Por lo tanto, el resultado real debe estar entre 28 y 29. Miremos cómo queda por un cálculo preciso. 22.41 por 1.250. El resultado lo voy a expresar a 4 cifras significativas porque el dato real tiene únicamente 4 cifras significativas. Así que es 28.01. Entonces, como se pueden dar cuenta, 28.6, aunque no es exactamente igual a 28.01, sí es un cálculo bastante acertado, teniendo en cuenta que empleamos aritmética muy sencilla para hacer esta operación, lo cual nos permitiría encontrar la respuesta correcta si esto fuera un ejercicio de selección múltiple. Sin embargo, aún no hemos terminado con el cálculo. Tenga en cuenta que lo que acabamos de calcular es la masa molar del dinitrógeno. Si quisiéramos determinar el peso relativo o masa relativa del dinitrógeno, pues le quitamos las unidades de gramos sobre mol. Es decir, la masa relativa del dinitrógeno es 28.01. En consecuencia, para un solo nitrógeno se divide entre 2 y el resultado es 14.01. Por lo tanto, la masa relativa de un solo nitrógeno es de 14.01 adimensional, porque así es como se expresa en la tabla periódica, sin unidades. Y eso sería el resultado, 14.01. Y recuerde, adicionalmente, que lo que se conoce en las tablas periódicas como masas atómicas o pesos atómicos en realidad son las masas relativas adimensionales. Entonces nos piden calcular la densidad del cloro molecular en condiciones normales, es decir, la densidad estándar. Para ello vamos a emplear la ecuación que describe la técnica de Cannizzaro, pero en este caso debo despejar la densidad estándar. Así que paso el volumen molar a dividir y expreso la ecuación de manera elegante. Recuerde que por temas de elegancia, la variable dependiente o despejada debe ubicarse en el brazo izquierdo, y para ello simplemente giramos la ecuación sobre el eje de la igualdad, siendo un despeje meramente cosmético para que la ecuación sea elegante. Hecho esto, el volumen molar es una constante conocida, 22.41 litros. La masa molar debe calcularse. La pista que nos dan es cloro molecular. Recuerde que cuando hablamos de cloro molecular es el cloro que sigue la ley de los gases diatómicos de Avogadro. Es decir, la fórmula molecular es Cl2. Por lo tanto, debemos calcular la masa molar de ese Cl2.
Recuerde que la masa molar, cuando conocemos la fórmula molecular, se puede calcular de manera exclusivamente teórica, al multiplicar la constante de masa molar por la suma de los productos entre la masa relativa de cada elemento por el subíndice de cada elemento en la fórmula molecular. En este caso la aplicación es relativamente simple porque solo tenemos un elemento, cloro, así que comenzamos a reemplazar. La constante de masa molar es 1 gramo sobre mol, que podemos reemplazar simplemente como gramo sobre mol, y es la que nos dará las unidades de masa molar. En cuanto a la suma, como hay únicamente un elemento, es simplemente evaluar la multiplicación. La masa relativa de J será la masa relativa del elemento cloro, y la masa relativa es igual a decir peso atómico de la tabla periódica. Así que buscamos el peso atómico de la tabla periódica del cloro, que es, si más no recuerdo, 35.45. Adimensional, pues porque es una masa relativa, multiplicado por el subíndice del cloro en la fórmula, que es un 2. Las únicas unidades de entrada, gramos sobre mol, serán las únicas unidades de salida, y operamos los valores. Entonces vamos a hacer esto sin calculadora. El doble de 0.45 es 0.9. El doble de 35 es 70. Entonces el resultado es 70.9 gramo sobre mol. Con esto ya podemos hacer el cálculo de la densidad estándar del cloro. Reemplazo 70.9 gramos sobre mol a su derecha. Y reemplazo el volumen molar como constante conocida, 22.41 en unidades litro sobre mol. En el análisis dimensional tendremos lo siguiente. Mol que divide se cancela con mol que divide a una división. Las únicas unidades que permanecen son gramo, unidad de masa, litro, unidad de volumen. Y gramo sobre litro, masa sobre volumen, es unidad de densidad. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. En este caso lo que voy a hacer es intentar aproximarme únicamente a la primera cifra significativa de esta densidad, porque vamos a asumir que lo hacemos sin calculadora con opciones de respuesta. Voy a asumir que 70.9 es igual a 70 y que 22.41 es igual a 22. Con lo cual comenzamos a operar. La mitad de 70 es 35, la mitad de 22 es 11. Vuelvo a hacer una pequeña aproximación de Fermi a 34 y a 10. Si algo divide entre 10, muevo la coma o punto decimal una posición a la izquierda. Por lo tanto, el resultado por aproximaciones es aproximadamente 3.4 gramos sobre litro para la densidad estándar del cloro molecular. Ahora miremos cómo sería el resultado preciso con la calculadora. Entonces, pues el cálculo de la masa molar fue bastante preciso aún sin calculadora, así que pues ese lo conservamos. Así que únicamente voy a evaluar la densidad estándar. 70.9 sobre 22.41. El resultado será de 3.1637. Aunque no es exactamente igual, si lo asumiéramos a dos cifras significativas, de 3.4 a 3.2 la diferencia es mínima. Y eso sería crucial en un ejercicio en el cual no nos permitan usar la calculadora, pero sí nos den varias opciones de respuesta. 3.2 a 3.4 nos daría la opción de respuesta más probable en una colección de respuestas que sean diferentes de 3. Entonces el valor que vamos a colocar con cifras significativas es realmente indeterminado, porque ambos valores que usamos acá se consideran constantes. Como el 35.45 lo anoté con 4 cifras significativas, el volumen tiene 4 cifras significativas, voy a escribir todo a 4 cifras significativas. El 2 del subíndice va a ser una constante, no afecta cifras significativas, así que la respuesta precisa va con 4 cifras significativas. Entonces será 3.164. 7, el primer no significativo es mayor que 5.
Por lo tanto, la respuesta es 3.164 gramos sobre litro como la densidad predicha en condiciones estándar para el cloro molecular. Hacia la tabla periódica. La contribución de Cannizzaro al establecer los pesos atómicos relativos representó un avance que casi pasó desapercibido, dado que se basaba en la entonces frágil hipótesis atómica. A pesar de las dudas que existían en torno a dicha hipótesis, los químicos de los elementos optaron por emplearla como una herramienta para resolver problemas concretos. Durante décadas, los químicos se esforzaron por organizar los elementos recién descubiertos, encontrándose con la dificultad de no hallar patrones de organización generales, sino más bien pequeñas agrupaciones conocidas como familias. Las familias consistían comúnmente en grupos de 3 elementos que compartían patrones de reacción similares. Por ejemplo, el potasio, el sodio y el litio pertenecen a una familia de metales blandos que reaccionan de manera violenta con el agua. Aunque la intensidad de las reacciones puede variar, presentan similitudes fundamentales. Del mismo modo, otra familia significativa incluía a los metales nobles oro, plata y cobre, así como la familia de los halógenos, representada por el flúor, cloro y bromo. Los pesos atómicos establecidos por Cannizzaro inicialmente se utilizaron para determinar directamente los pesos relativos de elementos gaseosos. Sin embargo, también se podían aplicar mediante técnicas estequiométricas para inferir los pesos atómicos de otros elementos, como se explorará en capítulos subsiguientes. Lo crucial fue la pronta generación de una lista de pesos atómicos, proporcionando a los químicos un segundo criterio de organización. Con estos datos a su disposición, varios científicos intentaron organizar los elementos en un patrón de pesos crecientes, estructurándolos en columnas que reflejaran sus propiedades químicas como familias. Entre los diversos intentos, la propuesta más exitosa fue la de Dmitri Mendeleev, ya que dejaba espacios para elementos no reportados y, mediante el análisis de los elementos vecinos, incluso permitía prever aproximadamente las propiedades de esos elementos. El germanio emergió como uno de los elementos más significativos en la construcción de la tabla periódica de Mendeleev. Este metal asumió las propiedades previstas para un elemento hipotético llamado Aka silicio, que Mendeleev había predicho ocuparía un espacio vacío en la tabla periódica. La inclusión exitosa del germanio no solo dotó a la tabla periódica de una estructura organizativa, sino que también le confirió un carácter predictivo notable. La ley periódica establece que, al organizar los elementos según su número atómico creciente y por familias, deben distribuirse en filas periódicas. A pesar de que, como hemos visto, el peso atómico fue la propiedad organizativa más importante, no estaba exenta de fallas. A principios del siglo XX, cuando se descubrieron las propiedades radioeléctricas del núcleo, el criterio pasó del peso atómico al número atómico. La periodicidad implica que, al comenzar una nueva fila, las propiedades químicas de los elementos en las columnas empiezan a repetirse de manera regular. Este patrón de repetición se incrementa. La primera fila consta solo de 2 elementos, las siguientes 2 de 8 elementos cada una, las subsiguientes 2 de 10 y 18 elementos, y las 2 últimas de 32 elementos para completar los 118 elementos conocidos. Es crucial señalar que, en la época de Mendeleev, muchos elementos aún no habían sido aislados. Además, es probable que su tabla periódica no incluya la última actualización de la IUPAC, que incorpora elementos como el nionio y el oganeson.
Abordaremos en futuras lecciones detalles más profundos sobre la tabla periódica. Por ahora, lo crucial es reconocer que la química, al cuantificar numéricamente las propiedades de los gases, pudo expandirse hacia otras áreas de investigación, incluyendo la ley periódica y proyectos relacionados con la estructura del átomo. Vale la pena destacar que, aunque la existencia del átomo era motivo de escepticismo para muchos científicos, otros se aventuraron a explorar su estructura eléctrica, donde los gases desempeñarían un papel significativo, pero ahora como plasmas eléctricamente cargados. Pero eso también lo analizaremos en secciones futuras. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.